Buenas noches, gracias a todos por su asistencia, ya estamos en vivo. Gracias, Mía. Muy buenas tardes a todos, a los que nos acompañan esta tarde, al webinar organizado por la Asociación de Contribuyentes del Perú y la Fundación Frederick Naumann para los Países Andinos. En esta oportunidad tenemos el gusto de tener como panelistas a Fernando Calmel del Solar, a Nicolás López y a Laure Schlesinger. Para dar inicio a este webinar, quiero pedirle por favor a José Muñoz, coordinador de proyectos de la Fundación, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, José, por acompañarnos. Inés, muchísimas gracias y siempre felicitarlos por todas las iniciativas que tienen y vienen promoviendo desde la Asociación de Contribuyentes del Perú. Es un gusto para mí poder saludar a Laure o Log, a Fernando, buenos amigos, a José y también a Nicolás. Es sumamente importante establecer estos espacios de diálogo sobre los retos que se tienen en la digitalización en el Perú. Y personalmente me interesa mucho el tema porque nosotros como liberales, como una fundación política que promueve valores liberales, que promueve la digitalización y la economía social de mercado y el libre mercado, creo que un tema que es sumamente relevante para nosotros, o que debería serlo, es el tema de las fintech. Yo soy un convencido que es un tema muy cercano a lo que nosotros promovemos y trabajamos desde muchas perspectivas, porque la fintech o la tecnología bien usada en el tema de finanzas y con los retos que tenemos en el Perú para incluir a más población, a más ciudadanos dentro de un sistema financiero, creo que la única forma de poder lograrlo en el corto o mediano plazo es a través del uso de la tecnología. Entonces, estos espacios son sumamente importantes para conocer estas experiencias de Prestamipe y otras más. Y nuevamente felicitar el espacio que están promoviendo, especialmente para poner en agenda el tema de la digitalización, y saludar a nombre de todo el equipo de la Fundación Naumann Países Andinos, y siempre cuenten con nosotros, así que espero que sea de mucho valor para todos los participantes. Muchas gracias, José, y bueno, gracias a la Fundación por su apoyo incondicional todo este tiempo. Ahora me gustaría darle pase a José Ignacio Beteta, nuestro presidente, para que dé las palabras de bienvenida en nombre de nuestra asociación. Hola Inés, ¿cómo estás? Gracias. Un saludo para todos, Fernando, Lor y Luis Alberto, digamos. Sí, Nicolás, ¿cómo están? Ha sido un gusto también ver que estos conversatorios siguen adelante, digamos, desde la asociación con la Fundación Naumann. En mi caso, solamente introducir el tema de la importancia de que las pequeñas empresas sean más partícipes del sistema financiero, digamos, ¿no? Nosotros, la historia de los últimos 15, 20 años del país ha visto el crecimiento de un sistema financiero muy robusto, evidentemente, un sistema financiero corporativo, una banca grande, una gran banca muy importante, muy importante, que ha apalancado grandes inversiones, que ha arrastrado, digamos, el crecimiento, el desarrollo del país, se ha llevado, digamos, hacia adelante, en verdad que muchísimas inversiones. Ese ha sido el gran valor de la banca privada en estos 20, 25 años. El tema está en que esa banca privada, que se ha agarrado, digamos, a todo el gran volumen, el gran caudal de inversiones en obras, en proyectos de infraestructura y en comercio y en industria y en minería, etcétera, ha sido una máquina que ha funcionado, digamos, pero, como ustedes bien lo saben, el 75-80% de los emprendedores peruanos son microempresarios y de esos, bueno, el 95 son pequeños y el 99 son micro y pequeños, pero además de ese 99% de micro y pequeños empresarios, el 80 y tantos por ciento es informal. Entonces ha llegado el momento, ya cae de maduro, ese periodo, esa etapa de transición en la cual el sistema financiero tiene que empezar a llegar a los pequeños. Tiene que empezar a hacer un sistema mucho más abierto, competitivo, en donde las microfinanzas sean cada vez más robustas y además, y acá viene el tema que nos toca hoy, que nos convoca hoy, además, digamos,
el aporte de la transformación digital, de las nuevas tecnologías, de la digitalización, también tiene que empezar a influir en este mercado financiero, ¿no? Yo creo que ningún banco grande, ninguna banca corporativa va a estar en contra de estas reformas. Al contrario, la banca corporativa ya ha empezado a hacer sus propias reformas en términos de digitalización, de banca digital, ya caminan en esa línea. Lo que falta es más apertura y más competencia para que las microfinanzas y la fintech, digamos, y toda esta banca, digamos, tecnológica crezca mucho más. Y creo que va a ser un gran gusto escucharlos hablar de esta rama de la nueva banca, digamos, de la banca mucho más moderna, la banca que está asociada, digamos, a moneda digital, a billete digital, a dinero digital, a una relación directa, mucho más directa entre el cliente, digamos, el emprendedor y el prestamista, el banco, pero de una forma mucho más natural, mucho más cercana, ¿no? Todo esto va a ser muy importante para nosotros, así que gracias de nuevo por estar aquí y me quedo escuchando atentamente sus reflexiones. Muchas gracias, José Ignacio, nuevamente. Y antes de iniciar, me gustaría contarles un poquito sobre la biografía de nuestros panelistas del día de hoy. Me gustaría empezar con Nicolás López Cordero. Él es administrador por la Universidad Francisco Marroquín y MBA por el TEC de Monterrey. Es un profesional especializado en el área financiera y estratégica con experiencia internacional. Dentro de su experiencia específicamente en el área financiera, ha trabajado para el Banco del Estado de Ecuador y el Banco de Guayaquil. Nicolás además cuenta con experiencia en implementación y digitalización de soluciones para mejorar eficiencias en procesos y es promotor de la libertad financiera. También nos acompaña Laure Schlesinger. Laure es máster en Administración por Audencia Business School de Francia. Ella es actualmente gerente general de Cambio Seguro, una empresa que forma parte del grupo Prestamipe, en donde se desempeña como gerente de operaciones. Laura es además profesora de la Universidad del Pacífico en Innovación, Design Thinking y Startups. Y dentro de su experiencia ha trabajado para mejorar las condiciones laborales de mujeres, cambio climático y el desarrollo de micro y pequeñas empresas. Finalmente nos acompaña Fernando Calmel del Solar. Fernando es arquitecto por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, cuenta con 20 años de experiencia de emprendimiento y hoy se desempeña como presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, ASEP, desde donde trabaja para promover el cambio en políticas públicas desde el sector privado. Muchas gracias a los tres por acompañarnos esta tarde y por compartir su experiencia y conocimiento en este tema tan relevante en esta coyuntura. Me gustaría empezar con Nicolás, por favor, para que nos cuentes un poco desde tu experiencia y perspectiva el tema que nos convoca hoy. Muchísimas gracias, Inés, y gracias a la Asociación de Contribuyentes del Perú por la invitación. Gracias a la Fundación Frederick Naumann por el auspicio de este evento y a todos los presentes en este webinar. Realmente es un tema que está muy en boga y que es muy importante al día de hoy. Y tal como ustedes lo mencionan, el microempresario, la pyme, ese solopreneur que tanto está creciendo, no solo en Latinoamérica, sino en todos lados del mundo, es importante que puedan tener acceso al sistema financiero local y mundial. Sabemos las estadísticas que muestran los distintos entes mundiales, los niveles de penetración del sistema financiero todavía es muy poco. ¿Qué es lo que ha limitado en gran parte ese acceso? Bueno, considero yo que parte ha sido los altos costos para poder ser parte de ese sistema financiero. Las regulaciones bancarias, no solo en Perú, en Ecuador, en Latinoamérica y en general todo el mundo, cada vez se vuelven más exigentes, lo cual genera muchos costos. Pero por el otro lado tenemos empresas como los que llamamos las fintech, que están en una ola de innovación muy acelerada, donde hemos visto que ofrecen soluciones a muchos de los procesos
y transacciones que normalmente el sistema financiero de un país hace en el día a día y que los permite hacer de una manera mucho más sencilla, más ágil, más rápido y siempre salvaguardando la seguridad y definitivamente pues la privacidad de las transacciones financieras. En mi experiencia, acá en Ecuador, puedo mencionar algunos casos donde hemos visto esto. Debemos de partir bajo el hecho que hace unos 8 años en Ecuador se pasó una ley de comercio electrónico, donde mucho de las transacciones y temas de digitalización regulatoriamente se permitieron. Sin embargo, sabemos que la industria en general, la industria bancaria, no ha sido muy ágil y ha ido un poco lento. Primero por requisitos del SRI en Ecuador, que es el ente de impuestos, un gran avance para efectos no solo de las pymes y microempresarios fue la facturación electrónica. Primero se empezó con las grandes empresas, pero ya estamos en un proceso donde ya cualquiera puede entrar. Cualquiera que quiera vender algo puede facturar electrónicamente y sin tener que seguir el proceso engorroso que antes se hacía. El SRI obviamente lo hizo con otros objetivos, un objetivo más de control, pero definitivamente en el sector bancario y especialmente en el sector pyme puede hacer uso de este tipo de facilidades. También han surgido otros tipos de herramientas. Ahora con este tema del COVID, los bancos se volvieron en la necesidad, dadas las circunstancias, de llevar o empujar hacia la mayor digitalización posible de las transacciones, dado que por restricciones conocidas, es más difícil acercarse a una agencia o que haya mucha gente en un mismo lugar. Lo cual también es de gran beneficio para un microempresario. Solo de pensar un microempresario que está no en una ciudad grande, en el caso de Perú, digamos que no está en Lima, sino que está en una región del interior donde probablemente para llegar a la agencia más cercana le tomaría por lo menos una media hora, una hora en el mejor de los casos. Sucede aquí mismo en Ecuador también. Sino que ahora ya los bancos están ofreciendo opciones de hacerlo directamente desde el celular o desde la computadora. Basta con tener un acceso a Internet. Puedo abrir mi cuenta, algunos ya comienzan a ofrecer préstamos. Y aquí hay algo interesante. Todo esto está avalado, como les decía, por la Ley de Comercio Electrónico y las tecnologías existen. Entonces, todo esto está ayudando y todas las fintechs y estas circunstancias muy particulares han empujado a los grandes jugadores, que son los bancos y las financieras, a digitalizar más. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero lo importante y lo positivo es que existen las tecnologías. Si queremos hablar de validación de identidad, ya a nivel mundial existen por lo menos 10 empresas que ofrecen sus servicios a nivel mundial para poder validar que quien está abriendo una cuenta o está haciendo un préstamo es Nicolás López y no es cualquier otra persona, mediante validaciones utilizando inteligencia artificial, usando la cámara web y todo en relativamente segundos. Algo que hace algunos años eso era impensable. El tema de digitalización de los documentos, ya nuevamente, muchas instituciones están aceptando documentos oficiales de una manera
digital. Nuevamente, las fintech han ofrecido soluciones en ese sentido. Hay distintas maneras de solucionarlo. En Ecuador hemos visto ya algunas maneras de solucionar, algunas más sencillas mediante el uso de tokens, otras mediante algún tipo de validación mediante firma electrónica, otros mediante el uso de un tercero que sirve de una especie de notario digital que valida las transacciones entre ambas partes, lo cual obviamente hace mucho más ágil este tipo de transacciones. Obviamente todavía hay camino que recorrer. La tecnología existe. El COVID empujó, dio un empujoncito a los grandes jugadores para ir en ese camino. Es cuestión ahora de que la gente, el microempresario, deje de tenerle miedo a estas tecnologías. Las seguridades existen y ahí lo importante es el microempresario y el usuario en sí, poder conocer y entender mejor qué es lo que ofrecen todo este tipo de empresas y fintechs que están dando soluciones y que son incluso más seguras que los métodos tradicionales en algunos casos. Entonces, creo yo que las perspectivas para dar acceso a esos microempresarios son muy positivas. En Perú, en Ecuador, en Latinoamérica, y esperemos que a nivel mundial también los grandes bancos, los grandes sistemas comiencen a adoptar eso, porque eso se va a traducir en costos más bajos, en bancos más rentables, y pues definitivamente eso también va a ayudar a generar presión hacia la baja de las tasas de interés en los productos financieros. Creo que podríamos más adelante comentar algunos casos específicos si hay el interés, pero creo que puede ser de mucha ayuda todo lo que están haciendo las fintechs, y hay que darle bienvenida a más fintechs, hay que darles apertura. No solo las que surgen en el país, pero las que vienen de otros países, porque esa competencia va a ayudar a mejorar todos los servicios para precisamente los microempresarios y el usuario común y corriente. Excelente, Nicolás. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, especialmente desde la realidad ecuatoriana. Me gustaría recordarle a los asistentes que si tienen preguntas pueden dejarlos en el chat del Zoom, y los que están desde Facebook Live como comentarios en la página, en la transmisión. Ahora me gustaría darle paso a Laure para que nos comparta su presentación. Hola Gracias, Inés, Laura. ¿qué tal? Hola, gracias, Laura. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Voy a compartir una presentación. De acuerdo. Listo. Mi nombre es Laure, como ya se comentó, soy gerente general de Cambio Seguro y gerente de operaciones de Prestamipe, que forman parte de un mismo grupo fintech en Perú. Y les voy a contar en mi presentación cómo las fintechs pueden ser aliados de la reactivación de las MIPES. Entonces, esa presentación ha sido pensada más que todo para los que en la audiencia son micro, pequeños empresarios, hasta medianos empresarios, que quieren saber cómo pueden usar las fintech, aprovechar las fintechs para ayudar a su negocio y reactivarlo. La primera parte de la presentación es sobre las fintechs en general y por qué pueden ser relevantes para su empresa. Y aquí había una pequeña encuesta que me van a ayudar los moderadores. La pregunta ahí es, ya se mencionó en la presentación anterior, pero digamos, antes del webinar de hoy, si ya sabían lo que era una fintech, ¿no? Si ya habían escuchado ese nombre y más o menos tenían una idea de lo que era.
Así que vamos a esperar unos segundos para que puedan responder a la encuesta. Ahí ha aparecido en su pantalla los que están en el Zoom, más que todo. Se lanzó con un poquito de delay, si les damos unos segunditos más para que los contesten, por favor. Sí, perfecto. A ver, tenemos más o menos un 50-50, ¿no? Eso demuestra que, por ejemplo, si hubiéramos hecho esa encuesta hace 3, 4 años, estoy segura que el sí hubiera sido menos del 20%. Eso demuestra que ya hay más, cada año más personas al tanto, pero sigue habiendo la mitad de las personas que no conocen las fintechs. Por eso existen ese tipo de eventos para poder dar a conocer esa opción que es muy relevante para sus negocios. Entonces, ahora sí, vamos con la presentación. Tenemos aquí, bueno, para responder a la pregunta, ya se mencionó, pero el término fintech viene de una mezcla de finanzas y tecnología, ¿no? Por eso se llama fintech. Básicamente, una fintech es una empresa tecnológica que provee servicios financieros. En general no son bancos, son empresas independientes. Hay algunas fintechs de bancos, pero es más una excepción, en especial en Perú. Esas empresas tienen 4 características principales. Primero, generan que haya más oferta de servicios financieros en el mercado, más opciones para elegir, y eso hace que, de hecho, haya más competencia entre las entidades financieras o las empresas financieras y que las condiciones mejoren para el cliente final, que son ustedes, ¿no? Entonces, es algo muy positivo tener cada vez más opciones para elegir en el Perú, en especial, donde hay un tema de inclusión financiera muy importante, donde muy pocas MIPES tienen acceso a préstamos, de hecho menos del 6%, y donde hay mucho trabajo que hacer. Luego son empresas centradas en el usuario, no son grandes empresas burocráticas con muchos procesos pesados y una toma de decisión difícil, son empresas que giran todo alrededor del usuario, son empresas más jóvenes que han nacido ya con ese chip de centrar todos sus procesos y servicios al usuario final. Son basadas en tecnología, como lo dice el nombre. Eso permite que sean más accesibles, son servicios de hecho digitales, y permite también que tengan costos menores, lo que se repercuta en los precios y los costos para el usuario final, ¿no? Y como última característica, son más ágiles, son más flexibles también en sus condiciones de acceso y son más rápidas en general para proveer el servicio financiero. Aquí tenemos un mapeo de algunas fintechs en Perú. Es del 2017, ahora hay mucho más fintechs, pero nos da una idea de los sectores principales y por qué esos sectores de fintech son interesantes para su negocio. La categoría donde más fintechs hay en el Perú es la de préstamos, a la cual pertenece, entre otros, Prestamipe, donde les voy a contar un poco más adelante, en especial, más sobre ese tema. Luego tenemos pagos y remesas, son fintechs que permiten, por ejemplo, si quieren implementar un e-commerce, les permite poder cobrar a sus clientes vía tarjetas de débito o de crédito a través de su sitio web. Y también tenemos las de remesa, que son más para personas naturales en ese caso. Luego tenemos como tercera categoría una categoría muy interesante de gestión de finanzas empresariales. Aquí tenemos, por ejemplo, empresas de facturación electrónica. Como quizás han escuchado, cada mes hay más empresas que están obligadas a emitir facturas de forma electrónica. Y aquí tenemos proveedores muy interesantes que permiten agilizar ese proceso de emisión de facturas y también contar con data muy rica de tus ventas, de tus clientes, de qué productos se venden más, etc. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es Tandia. Y también hay webs que permiten, por ejemplo, armar un e-commerce e integrar ese e-commerce con la facturación electrónica. Así que es un tema que sí les alento a revisar.
Luego tenemos también fintechs de financiamiento, pero ahí la diferencia es que es financiamiento participativo, que lo vamos a ver un poco más adelante. Luego, las siguientes dos categorías es más para los bancos, pero lo menciono porque puede ser que algún día al pedir un préstamo se encuentren con ese tipo de fintechs que son fintechs de calificación crediticia alternativa. ¿Eso qué quiere decir? Que van a analizar su préstamo no basado en métodos tradicionales como ver su historial crediticio, por ejemplo, ver su Infocore, sino que van a, por ejemplo, evaluarlos conectándose a sus redes sociales, analizando todas sus redes sociales o su uso de ciertas aplicaciones en su celular. Por ejemplo, también pueden hacerles preguntas más casi psicológicas, ¿no? Más de comportamiento. Entonces, no se sorprendan si algún día al pedir un préstamo les piden ese tipo de data o de información. Son nuevos métodos que ahora, hoy en día, existen para evaluar a solicitantes de crédito. La tecnología para instituciones financieras son proveedores más para bancos, así que no lo detallaré mucho más. Luego tenemos la categoría de divisas y mercados, que en esa categoría entran las casas de cambio digitales, entre otros Cambio Seguro, de la cual voy a hablar más adelante, y mercados en el sentido de, por ejemplo, poder invertir en la bolsa, que son opciones que cada vez se están democratizando más para inversionistas de todo tipo, ¿no? Luego, los últimos tres son más para personas naturales. Tenemos fintechs más enfocados en el ahorro, ¿no? Ayudar al usuario a ahorrar más y a colocar sus ahorros en opciones más rentables. Tenemos seguros, que de hecho también lo pueden usar para su empresa, porque el tema, por ejemplo, de microseguros, que son seguros más accesibles para pequeñas empresas, se está desarrollando muchísimo en el mundo. En Perú recién está empezando, pero es una opción nueva que es muy relevante para, en especial, las pequeñas empresas. Y el último son, no logro ver con el video que está ahí, pero son plataformas que les ayuda, por ejemplo, a comparar opciones de préstamos. Eso lo vamos a ver también más adelante. Listo, entonces ahora que tienen ese mapeo de toda la diversidad de fintech que hay, como pueden ver, no es solo préstamos, hay realmente todo un abanico de soluciones que pueden interesarles. Voy a contarles cómo pueden encontrar fintechs, ¿no? Porque quizás dicen, ok, ya ahora sé qué es una fintech, pero ¿cómo las encuentro? ¿No? Ahí les recomiendo dos opciones. Una es entrar a esa web, mapafinanciero.p, donde pueden buscar filtrando por categorías, que son más o menos las mismas categorías que les enseñé, las fintechs que existen en el país, que han sido filtradas, ¿no? Podemos tener más confianza porque esa web realizó un filtro previo y donde incluso pueden poner valoraciones a las fintechs. Y la segunda opción, donde, ojo, que no van a encontrar todas las fintechs, porque hay fintechs que no están en la asociación, no es una obligación estar en la asociación, pero les puede dar también un listado. Es la Asociación Fintech del Perú, donde tienen el URL aquí. Listo, entonces esa era para la introducción sobre las fintechs. Ahora les voy a hablar un poco más de, en especial, el tema de financiamiento, que en un contexto de reactivación es un tema clave, obviamente, para las pequeñas empresas. Y aquí, Inés, si me ayudas con la encuesta número 2. A ver, vamos a esperar unos segunditos. La encuesta, la pregunta es, si alguna vez se han pedido un financiamiento, un préstamo, por ejemplo, a una fintech. Quizás no calificaron, no lo obtuvieron, pero al menos si lo han alguna vez solicitado. Vamos a ver. Mía, creo que estás compartiendo. Sí, la pregunta 2, por favor. No, esa es la 1. Esa es la 1. Ahora sí. Ahí está. Vamos a esperar unos 10 segundos para que puedan responder a esa consulta. Si pidieron alguna vez un préstamo o un financiamiento
a una fintech. Oh, Ok, wow. tenemos un 94% de no. Ese es realmente impactante. Significa que hay mucho trabajo por hacer todavía, ¿no? Para hacer conocer esa opción. Entonces, creo que lo que voy a contar ahora sí les va a interesar a la mayoría. Vamos a ver un poco cuáles son los principales tipos de fintech de financiamiento que existen, que es como entrar más a detalle al primer gráfico que les mostré. Básicamente son 4 categorías principales. La primera categoría son micropréstamos 100% digitales. Son préstamos de montos relativamente bajos. De hecho, empiezan desde los 50 soles. La mayoría de esas webs van a estar únicamente los 1.000 soles, ¿no? Son para necesidades, por ejemplo, de capital de trabajo de negocios muy pequeños, pero que pueden necesitar ese tipo de monto. Algunas plataformas van hasta 25.000 soles, pero realmente son la minoría. En ese tipo de plataformas, la solicitud se hace 100% por internet, piden unos datos personales, a veces piden subir el DNI o hay un reconocimiento facial, por ejemplo. Hablábamos de identidad digital, ahí hay varias opciones para verificar su identidad y generalmente son sin garantía, se basan en análisis de historial crediticio para determinar si acceden o no, o en análisis alternativos que les mencionaba anteriormente. Luego tenemos la segunda categoría, son fintechs de préstamos con garantía. Ahí sí son montos mucho más grandes, ¿no? Hasta usualmente 1 millón de soles, como es el caso de Prestamipe, que les voy a contar más adelante. Luego tenemos el tema, la opción de factoring, ¿no? Que es una opción donde ustedes, si tienen facturas por cobrar, ¿no? Por ejemplo, le han vendido a un gran supermercado que les va a pagar en 90 días recién, pueden esa factura venderla y obtener el adelanto de ese monto. Por ejemplo, usualmente es alrededor del 90% que pueden obtener para no tener que esperar a esos 3 meses. Y cuando ya el supermercado, por ejemplo, cancela la factura, ahí reciben el monto restante, menos obviamente los costos de la operación y los intereses. Es una opción que se está desarrollando muchísimo en Perú y que es muy recomendable para micro y pequeñas empresas que venden a empresas grandes o medianas. De esas 3 opciones hay 2 tipos de fondeo principales. El primero es con fondos propios, ¿no? Que es la misma fintech que va a prestar, a otorgar el préstamo. Y el segundo esquema es que la fintech tiene detrás una comunidad de inversionistas y es ahí donde interviene el crowdlending o el financiamiento participativo que les comentaba. O simplemente conectar 1 a 1 con inversionistas, como es el caso de Prestamipe. Y como cuarta categoría, la coloco porque puede interesarles, son lo que llamamos marketplaces o plataformas, donde son comparadores que les permite en una sola solicitud de préstamo conectar con diversas entidades. La mayoría son bancos, ¿no? Las entidades que están presentes en esas plataformas, pero justo ahora están sumando a más fintechs en ese tipo de plataformas. Listo. Entonces, de esos 4 modelos, voy a comentar muy rápido el modelo de Prestamipe. En Prestamipe otorgamos préstamos de capital de trabajo, ¿no? de libre uso para la empresa, con garantía inmobiliaria. La garantía inmobiliaria tiene como ventaja permitir acceder a montos más altos. Esa es realmente la ventaja más grande. También permite poder incluir a más MIPES, por ejemplo, empresarios que no tienen ningún historial crediticio o que han tenido algunos atrasos en el pasado y que los bancos les cierran la puerta, pueden acceder a ese tipo de montos en Prestamipe. Y la tercera ventaja es la tasa. Cuando uno coloca una garantía, la tasa siempre baja debido a que el riesgo también baja para quien presta, ¿no? Aquí tenemos los montos. En Prestamipe prestamos desde 20.000 hasta 1 millón de soles.
la garantía, préstamos hasta 40% del valor de la propiedad inmueble. Tiene que estar inscrita en SUNAR, saneada y en Lima Metropolitana, y puede ser propia o de garantes. Luego en cuotas tenemos cuotas fijas, solo intereses, donde se paga únicamente intereses cada mes y el capital queda para el final del periodo, o puente, donde es una cuota cero, y los plazos tenemos de 1 a 4 años y son renovables. ¿Cómo obtener un préstamo? Es muy simple, entran a la web de prestamipe.com para llenar el formulario. Luego tenemos un proceso de evaluación y de visita del inmueble. De hecho, la evaluación ahora es 100% virtual. Si lo prefieren, ¿no? Si prefieren gestionar todo desde su casa. Y luego queda el firmar el contrato en la notaría, dado que hay una garantía hipotecaria de por medio. Listo. Ahora, el último tema es sobre el cambio de divisas. Y aquí tenemos dos encuestitas. La primera, si Inés también me ayudas con eso, es para un poco saber si ustedes cambian dólares simplemente, ¿no? Entonces, la pregunta es si necesitas cambiar dólares para tu negocio o tu vida personal, al menos una vez al año, ¿no? Para ver si hay interés o no en ese tema. Porque obviamente si no cambian dólares, quizás no es tan relevante, ¿no? Vamos a ver cómo es nuestro público de hoy con el tema de cambio de dólares. Esperamos unos segunditos. Perfecto, entonces tenemos un sí al 86%. Entonces creo que ese tema también les va a interesar a la mayoría. Y bueno, lo voy a hacer corto porque ya se me fue el tiempo. Básicamente, para contarles, y ese es un artículo, por ejemplo, que ha salido en Gestión, en la cuarentena muchas personas han empezado a cambiar con casas de cambio digitales porque no tenían otra opción, ¿cierto? Porque los cambistas estaban cerrados. Y ese ya se ha transformado en un hábito. Ha habido una gran digitalización en ese sentido. Sin embargo, quedan muchísimas personas que no conocen de esa opción, ¿no? En Perú existen 66 casas de cambio virtuales, sobre 900 casas de cambio en todo el país. Entonces vemos que la tendencia sigue siendo casas de cambio físicas, pero ese número de 66, de hecho hace 3 años habían 2 nada más, así que está creciendo muchísimo. Ahí les voy a compartir unos tips de cómo cambiar dólares por internet. Perdón, del proceso. Ese no es solo de cambio seguro, sino es de cualquier casa de cambio digital. Primero registras tus datos, en general en las plataformas y tus cuentas bancarias. Luego ingresas el monto que deseas cambiar. Aquí tienes una cotización, obviamente, de la tasa. Haces la transferencia del monto a la casa de cambio y ya luego la casa de cambio te devuelve el monto que tú deseabas cambiar. Y tengo 4 tips para terminar la presentación. El primero es que siempre tienes que verificar que el proveedor sea confiable, con un RUC activo y también inscrito en la SBS como casa de cambio. Eso es muy importante para evitar estafas. Luego, no esperes el último momento, ¿no? Planifica siempre tus necesidades de divisas y aprovecha para cambiar cuando el tipo de cambio es favorable. Hay un tip que me parece muy práctico, les recomendamos cambiar de lunes a viernes de 9:30 a 1 p.m. Es cuando van a tener el mejor tipo de cambio. Y el último es que en la mayoría de las casas de cambio, y es el caso de Cambio Seguro, pueden obtener un tipo de cambio preferencial, usualmente es por chat, para montos de más de $5,000. Listo, entonces eso sería mi presentación. Aquí tienen datos de contacto, también las webs si les interesa conocer más, y también me quedaré si hay más consultas. Muchas gracias, Laurel. Sí, de hecho la idea es al final como compartir un poco con los 3 panelistas preguntas del público. Ahora le doy pase a Fernando para que nos haga su presentación. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Yo no tengo presentación, yo les vengo a contar un poco lo que está pasando en el Perú sobre
la reactivación y cómo realmente la masificación, llamémoslo, o el crecimiento rápido de las tecnologías en el tema financiero, las fintechs, pueden ayudar muchísimo a este desarrollo. Lo primero es, como dijo José Ignacio al inicio, la banca tradicional ha hecho muy buena labor, pero tiene un límite, y ese límite es el 6% de las personas, de las micro y pequeñas empresas que pueden acceder a un crédito. Las cajas y las cooperativas llegan a más micro y pequeños empresarios, formales e informales, tienen un dinamismo mucho más rápido, pero igual no alcanza porque tienen un costo operativo más alto y por ende el resultado siempre es una tasa de interés más alta, ¿no? Entonces, la solución para un país que claramente no está bancarizado es definitivamente las nuevas tecnologías. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se debe hacer? El primer problema es que tenemos una pésima infraestructura bajo de la antena, no vas a poder hacer el tipo de cambio o la verificación facial o la dactilar en el tiempo que te pide el programa porque no se puede. Entonces, y otro punto es la legislación, ¿no? A diferencia de lo que comentaba Nicolás, que la legislación que hay en Ecuador es favorable, en el Perú todavía, más o menos, cuando los que son de mi edad se deben acordar que sonaba para, o sea, más o menos así está la legislación, ahí se quedó. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos trabajar y hacia dónde podemos enfocar el camino? Primero, en una cosa que comentó Laure también, hay mucha desconfianza del micro y pequeño empresario, del ciudadano en común a la tecnología. Hay que hacer un trabajo de educación, hay que hacerlo fácil, hay que hacerlo simple, pero además hay que hacerlo común. Hay alternativas, principalmente impulsadas por los bancos, que sí están teniendo una llegada y un impacto muy grande. Hay dos de las que uno paga directamente por el número de celular, una sobre todo que llega ahora literalmente a todos los heladeros y todos los ambulantes que uno se puede encontrar. Pero hay otras alternativas que están saliendo de los emprendedores que desgraciadamente están siendo bloqueadas también. Las casas de cambio han tenido varios problemas porque las casas de cambio, al no ser bancos, las casas de cambio virtuales al no ser bancos, tienen cuentas en los determinados bancos. Y por unos momentos, espero que todavía no siga así, los bancos empezaron a cobrarles unas tasas un poquito más altas que lo de costumbre o cerrar las cuentas, poco con la falsa idea de que podían frenar el desarrollo de la competencia. Y ahí está la clave. La competencia, como en todo sistema económico, al haber mayor cantidad de oferta, los precios bajan y se logra manejar para que la demanda pueda acceder. Hay que competir. Y eso es lo que estamos tratando de buscar de la Asociación de Emprendedores, con la Asociación de Contribuyentes y con todos, la Asociación de Emprendedores Digitales también, que están impulsando qué podemos hacer, hacia dónde podemos ir, ¿no? Entonces, ¿qué desarrollo, qué tenemos que ver en una fintech? Obviamente seguridad. Tenemos que estar conscientes de que desgraciadamente también la estafa por internet, no hay una buena regulación en el Perú y debería haber mejoras en ese aspecto. Pero incentivar desde el inicio, no debería ser transformación digital del emprendedor tradicional, porque no es necesario que se vuelva 100% digital, pero sí es necesario que agarre algunas de las tecnologías. Entonces, unir, y si logramos llegar a esa gran masa de micro y pequeñas empresas en el Perú, que son más de 4 millones, con herramientas rápidas, flexibles, y que además, como decía Laure, también se adaptan muy, muy rápidamente a la realidad, quizás podremos lograr una inclusión financiera como se merece. Pero nuevamente salta el problema de la regulación. Y el tema de la regulación es que en el Perú estamos en una transformación digital, acaban de lanzar un plan, no he tenido la oportunidad de revisarlo al 100%, pero por las cosas que viene haciendo o que venía haciendo el Estado, y anteriores,
lo que se está haciendo generalmente es una transformación que lo único que se hace es escanear el trámite físico, pasarlo a digital mediante un escaneo. No hay una integración de data como debería suceder para generar un mayor desarrollo, ¿no? Entonces, ahí es que tenemos que trabajar en conjunto. Las fintechs son una excelente alternativa, dan préstamos a lugares en los que los bancos no llegan, como decía, las cajas. Y en estructura, tenemos que ver que además, dentro del segmento empresarial peruano, en estos momentos hay, por la pandemia, se está empezando a dar mucha más relevancia a los conocimientos de la segunda o de la tercera generación de los emprendimientos. En el Perú, nuestra estructura generalmente son emprendimientos que los han fundado ellos mismos, pero ya tienen más de 45 o 50 años los fundadores. Implica que los hijos son los que tienen que entrar, y había mucha resistencia, de los fundadores a entrar al tema digital. La pandemia está obligando a que esto suceda, o sea que se abre una gran oportunidad por necesidad, pero nuevamente con todo viene el miedo, y el miedo principal es la informalidad. En el momento que tú entras al sistema financiero formal, al momento que entras a hacer transacciones por internet, que tienes una cuenta en el banco, aparece el miedo del gran porcentaje, desgraciadamente más del 70% de las empresas peruanas, que son informales, y que en el momento que entran al sistema financiero saben que va a venir atrás de ellos la SUNAT. Entonces, no solo hay que buscar una nueva regulación hacia el desarrollo de tecnologías, en este caso financieras, pero la incorporación de tecnología en todos los emprendimientos, sino también buscar qué podemos hacer para que el Estado no sea tan represivo. Obviamente, si alguien comete una infracción, definitivamente, pero ver qué cosa es realmente el informal peruano, cómo está el informal peruano y por qué se le dice informal, por qué lo está haciendo, y buscar también modificaciones en la regulación tributaria y en los sistemas, porque si no, va a ser muy, muy difícil que las personas terminen convirtiéndose y utilizando estas herramientas. Y es la única manera en la que con un país tan diverso, tan disperso, y con tantos centros poblados y ciudades que no tienen el mismo tipo de infraestructura, podamos empezar a unir. Y a eso le sumo un detalle que no es menor, que también gracias a la Fundación Frederick Naumann hemos podido recabar el último mes y medio. Estuvimos viajando por el país, hemos estado en más de 10 ciudades y pueblos, un viaje manejando, y hemos visto que se ha generado una migración. Una migración por pandemia. La gente ha salido de las ciudades porque obviamente en la pista no crecen los alimentos, mientras que en el campo, en la casa de la mamá, tenías el alimento ahí al costado de la casa y el agua en el riachuelo. No es lo mejor, pero por lo menos uno podía comer. Pero esa migración que se ha dado de la ciudad grande a la ciudad mediana ha desplazado a la gente de la ciudad mediana al campo o a las ciudades cada vez más chicas. Y todos ellos están llevando consigo un pedazo de educación tecnológica que ya tenían, un pedazo de educación de un sistema económico que funciona en las ciudades y que no necesariamente en el campo. Entonces, como país existe la oportunidad impresionante de que esta tragedia, esta realidad que es la pandemia, se convierta en el cambio, en el punto, en el pivot en el que el Perú empiece a pensar de una manera distinta. Entonces, para no seguir dando vueltas y escuchar un poco las preguntas, el tema principal es, hay que trabajar en conjunto, hay que entender la informalidad y que la fintech también pueda participar de la formalización de estas empresas, siempre de la manera más segura, porque lo más importante es ampliar la oferta de productos financieros para que esa es la manera en la cual las tasas de interés van a bajar. No puede ser al caballazo, no puede ser, no, tiene que ser con las reglas del mercado, oferta y demanda, porque cualquier otra cosa lo que genera son quiebres que terminan destruyendo los mismos sistemas y la economía sobre la cual nos basamos. Muchas gracias, Fernando. Creo que tu radiografía sobre la realidad de los emprendimientos y la informalidad y su relación con el sistema financiero ha sido bastante clara y directa, y creo que nosotros desde la asociación también compartimos
tu lectura de lo que ocurre. Y partiendo un poco de tu reflexión, me gustaría partir con las preguntas, porque de hecho me parece interesante el tema legislativo. Es algo que yo particularmente no conozco. Desde mi experiencia, mapeando un poco seguimientos legislativos, he visto iniciativas difusas, pocas del Congreso anterior, que no llegaron a ser tratadas por la Comisión de Economía. Luego también, como bien decías tú, desde la PCM hay un plan para desarrollar digitalización desde el Estado, y existe un plan nacional de digitalización, y también, de otro lado, se ha creado un plan nacional de confianza digital, que creo que sobre todo es muy importante para el tema del cierre de brechas en temas financieros, como bien mencionaban. Entonces, y también creo que es súper importante lo que mencionas, Fernando, en relación a esta necesidad de entrar al sistema, por así decirlo, siendo informal, pero con el miedo a ser identificado por la autoridad tributaria y cómo hago para escapar, pero a la vez verme beneficiado de estos mecanismos, y la necesaria visibilización desde el Estado de esta necesidad y cómo generar marcos legislativos que sean más flexibles para, por un lado, generar esta formalización, pero bajo un esquema más centrado en el empresario y no en el Estado, pensado en el ciudadano, y a la vez generar esta confianza necesaria, ¿no? Yo creo que tu reflexión ha sido clara. También nos preguntan desde el público, Nicolás, ¿cuál es la regulación que está vigente en Ecuador de repente como para tenerlo en mente? Y de repente, Laure, desde tu experiencia, ¿cómo ves la legislación para el desarrollo de las fintech en el Perú? ¿Contesto primero, Nes? Sí, bueno, con respecto a la regulación pertinente, en cuanto a digitalización, vendría a ser la ley de comercio electrónico. No recuerdo la fecha exacta de publicación, pero fue alrededor del 2012 acá en Ecuador. ¿Por qué esta ley es importante y es pertinente para el tema de la digitalización bancaria? Definitivamente porque esta ley fue la que permitió y estableció que toda comunicación electrónica, sea esta a través de un correo electrónico, incluye mensajes de WhatsApp, cualquier tipo o formato electrónico, sea el que sea, tenía validez legal entre las partes intervinientes. Entonces, antes de eso, si por ejemplo quería abrir una cuenta bancaria en Ecuador, o tomar una cuenta bancaria, digamos, obligadamente el banco me podía ofrecerme toda la experiencia digital, pero al final del día yo hubiera tenido que acercarme y firmar un documento y tener, obviamente, ellos una copia de mi cédula o pasaporte, según lo que hubiese sido el caso. Pero eso permitió que nazca el tema de la firma electrónica. Ahora, como había mencionado anteriormente, en Ecuador se puede firmar distintos documentos y transacciones entre partes privadas se puede mediante firma electrónica. Hay algunas formas que esta misma ley le da la amplitud para que se establezca esa firma electrónica. Entonces, eso vendría a ser la regulación pertinente para este caso, creo yo. Gracias, Nicolás. Laura, ¿nos puedes comentar tu perspectiva sobre el marco legislativo aquí en Perú, para complementar un poco la opinión de Fernando? Sí, de hecho, el tema legislativo es un tema que varía mucho de país a país en Latinoamérica. En el caso de Perú, no hay una ley fintech que englobe a todas las fintechs, como es el caso de México, por ejemplo. Hay una ley que se ha aprobado hace poco sobre financiamiento participativo, el famoso crowdlending, donde una fintech va a canalizar inversiones de muchos inversionistas para poder realizar préstamos a empresarios, ¿no? Esa es una figura que antes estaba en una zona gris y que ahora ya está regulada. Pero hay muchas fintechs, por ejemplo, las que prestan con fondos propios, que están simplemente reguladas por las leyes existentes,
sobre préstamos en el Perú, ¿no? Y donde no necesariamente se necesita una nueva ley. Las casas de cambio digitales, por ejemplo, Cambio Seguro, están reguladas por la ley de casas de cambio digitales, la de siempre, ¿no? Han habido unas adaptaciones al tema digital en la ley. De hecho, vieron que ya existe el estatus de casa de cambio digital virtual, pero fueron adaptaciones nada más a las leyes que existieron, ¿no? Hay muchos casos así donde hay leyes interesantes que simplemente hay que adaptar, ¿no? Hay otros casos donde efectivamente hay temas que solo están permitidos a los bancos, por ejemplo, el tema de emisión de tarjetas de crédito, donde ahí sí se necesitaría todo un trabajo legal para poder abrir esa posibilidad que está reservada a solo ese tipo de entidades, ¿no? Entonces, todavía hay trabajo por hacer para fomentar la competencia, más que todo fomentar la competencia, que haya nuevos actores que entren y que generen esa inclusión financiera, esa oferta de productos como comentamos anteriormente, ¿no? Nos preguntan, Asael, si tienen la idea de si la SBS tiene regulaciones específicas sobre este tema y si saben, nos podrían comentar un poco más al respecto. De hecho, un tema que ha trabajado la SBS junto a la SMB, junto al MEF, ¿no? Los reguladores del Perú, es el tema de la ley de financiamiento participativo. La SBS tiene muy en la mira las fintechs. De hecho, la semana pasada estuve en un taller con ellos. Es un tema que quieren impulsar porque ellos se enfocan mucho en la inclusión financiera. Sin embargo, es un tema que toma tiempo y que se va a ir abriendo poco a poco, ¿no? Cambiando de tema ahora, de algunas preguntas que nos han hecho llegar, veo relación entre algunas de ellas que tienen que ver con si la innovación real o la independencia financiera real viene de la mano de herramientas como las criptomonedas o el Bitcoin y cómo eso se relaciona con lo que estamos hablando hoy en día. Todos son libres de opinar al respecto. Inés. Sí, bueno, el Bitcoin en general, todas las criptomonedas, definitivamente es una innovación muy grande en muchos aspectos y en el cual pues hay todavía hay una explosión bien grande, sin embargo sigue siendo un poco baja la penetración del uso de criptomonedas, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. A pesar de que, como digo, ya los volúmenes de dinero que se manejan en ese ámbito, estamos hablando de los cientos de miles de millones de dólares a nivel mundial. Yo creo que la clave de la tecnología de Bitcoin es el blockchain. Eso a nivel de diferentes industrias, no solo en el tema de divisas, pero en muchas industrias como puede ser la misma industria bancaria o la industria de seguros y otras muchas industrias, es clave porque permite digitalizar y asegurar la validez de las transacciones en determinada industria. Entonces, no solo una parte o un ente central, sino realmente todos los que forman parte de ese sistema están validando que esa transacción existe entre dos determinadas personas o múltiples personas. Entonces, eso le da un nivel de seguridad bien interesante y que al ser digital hace que pueda ser guardado en discos duros a lo largo de toda una red en este caso, de blockchain. Entonces, la innovación es bien interesante y creo que todavía las fintechs están liderando eso y todavía los usos que se le puede dar a esa tecnología no logramos visualizarlo todavía en su mayor amplitud. Estoy seguro que muchas fintechs en el futuro van a salir con nuevos usos que nos van a sorprender en nuestro día a día.
Excelente. No sé si Laura o Fernando quieren comentar al respecto. Dale, Fernando. No, en realidad, efectivamente, o sea, como decía Nicolás, es repetir lo que él dijo, ¿no? O sea, es parte de una tecnología en desarrollo a la que hay que empezar a ver para poder tener de nuevo lo que veo yo, la regulación lista para permitir en su momento, cuando aparezcan las nuevas soluciones, los países estén listos para recibirlas y no les pongan trabas, y como la ley de crowdfunding que mencionó Laure, que nosotros también colaboramos y dimos opinión sobre ella, que recién ha sido el año pasado, inclusive creo que a principio de año, por decreto de urgencia. Y es un proyecto que se viene trabajando hace 4 años, ¿no? Y ya el crowdfunding en el resto del mundo es una cosa común, y nosotros recién tenemos legislación y creo que todavía ni siquiera hay reglamento. Entonces, hay que empezar a presionar a que las cosas salgan y hay que trabajar todos de la mano, ¿no? De acuerdo. Hay una pregunta que me surgió a mí un poco de comentarios transversales a los tres, que tiene que ver con el aspecto cultural del cambio digital, ¿no? ¿Cómo promover este cambio cultural desde el emprendimiento, sobre todo pequeño, mediano, hacia herramientas digitales de financiamiento, ¿no? Porque hay, como bien decías, Fernando, hay esta desconfianza de las generaciones pasadas que han venido trabajando, son muy pujantes, pero están acostumbradas a la experiencia física de un banco, ¿no? Y algo por una dinámica de trabajo por una computadora o un mensaje de texto, al ser casi intangible, les resulta les genera miedo y desconfianza. Entonces, ¿cómo creen que podríamos impulsar o promover este cambio cultural desde el emprendimiento en el país, siendo que el microemprendimiento es tan importante para el Perú, ¿no? Bueno, voy a comentar, Inés. Como creo que se mencionó, ¿no? En varias de las presentaciones, que el tema de educación ahí es clave, ¿no? Porque hemos visto que muchísimas personas ni conocen lo que es una fintech o herramientas digitales en general para sus negocios. Y ese proceso de educación va de la mano con todo el ecosistema, ¿no? Con el Estado, con las universidades, los institutos, incluso los medios de comunicación, las mismas fintechs que pueden organizar webinars, tener blogs de información. Ese es el primer punto, ¿no? Y el segundo punto, más desde el lado de la confianza, creo que tener esos mapeos en el caso de mi sector, de las fintechs que existen, tener esos listados que generan más confianza, que las fintechs sean lo más transparentes posibles en sus tarifas, en sus políticas. Es también una responsabilidad de las mismas fintechs para ir construyendo esa confianza, ¿no? Que de hecho en otros países están 10 años adelantados con ese tema, ¿no? De hecho, que es un proceso que se va a hacer poco a poco. Ha habido una aceleración de hecho, con la cuarentena, de alguna forma. Por ejemplo, en el caso de casas de cambio digitales, ha habido un incremento de por 2, por 3, por 4 en usuarios en solo 6 meses, ¿no? En las fintechs de cambio de divisas. Entonces, se ha acelerado un poco, pero de hecho que va a tomar todavía más tiempo y hay que estar pacientes en ese sentido, ¿no? Fernando. Coincido con lo que dice Laura, ¿no? Como todas las nuevas generaciones, ya hay una generación nativo digital, lo que pasa es que no va a tener oportunidad de manejar las empresas de acá a unos 20 años. Pero la pandemia efectivamente ha sido un acelerador que hay que aprovechar. Las personas que ya tienen entre 18 y 35 años se pueden considerar nativos digitales también, de una manera un poco distinta a los que están naciendo a partir del 2000, ¿no? Pero sí tienen esa fuerza y la pandemia les va a abrir las oportunidades en las empresas familiares. Yo insisto con esto porque el gran porcentaje del Perú es emprendedor y es microempresario, y muchos de las personas, por más de que no quieren al principio trabajar en las empresas familiares, porque no sé, las ven como que la bodega que no tiene
alternativa o el papá es zapatero y no lo ven mucho, las herramientas digitales, estoy seguro que la pandemia también, que los ha hecho volver a casa, van a darse cuenta de que pueden colaborar mucho más de lo que pensaban y les van a abrir las puertas. Entonces, nuevamente, insisto, la pandemia se está convirtiendo en algunos aspectos definitivamente en una oportunidad para el desarrollo del país, ¿no? Hay que aprovecharla. Excelente, Fernando. Muchas gracias. De hecho, creo que el tema ha sido nutrido aquí en el chat. Ya se inició una conversación entre los asistentes. Pero bueno, ya siendo hora de terminar, así es que en nombre de la asociación yo quisiera agradecerles a ustedes tres por acompañarnos y a todas las personas que se han unido a este webinar. Antes de culminar, me gustaría pedirles que nos compartan sus reflexiones finales y también, bueno, hay una invitación desde el público para enviar de repente algunos apuntes con propuestas puntuales a las autoridades del sistema financiero para generar un poco el diálogo ya concreto con propuestas e iniciativas para generar mayor digitalización en este sector, ¿no? Bueno, de repente podemos iniciar en el orden en que hemos expuesto. No sé, Nicolás, tus palabras finales, por favor. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y un gusto haber estado con ustedes. Creo que este es un tema bien amplio y donde todavía hay muchos temas por explorar. Por ahí vi en el chat que hay bastante actividad y hay mucho interés en el tema de las criptomonedas y el Bitcoin. Y ahí hay mucho del cual se puede hablar en muchos aspectos. Pero definitivamente la clave dentro de todo esto son las regulaciones. Esto no se puede hacer, ninguna de estas innovaciones se va a poder hacer o masificar más que nada sin regulaciones adecuadas para que sean accesibles para ese microempresario, para ese pequeño empresario que está más que nada en zonas remotas. De ahí de la mano también es importante las regulaciones en la parte en la industria de comunicaciones. Si no tenemos internet, si no tenemos comunicaciones digitales adecuadas, pues muy probablemente sería muy limitado el acceso a toda esta digitalización. Por lo cual es importante que estas dos industrias vayan mejorando sus regulaciones y liberalicen, amplíen, reduzcan las barreras de entrada, que haya más competencia. Es la única manera de que esto bajen los costos y sea accesible para ese pequeño empresario. Es lo que puedo y creo firmemente que es lo más necesario para que tenga acceso todo el mundo. Así es. Laura, tus palabras finales. Sí, de acuerdo, concuerdo bastante con lo que comentó Nicolás. Yo, bueno, solo quería, ya para terminar, agradecer el espacio. Nosotros, de hecho, lo que nos mueve cada día es ese objetivo de apoyar a las MIPES en Perú, y ese tipo de espacios me parece fundamental para el tema de educación que comentamos. Y un poco mi mensaje final para los empresarios que nos escuchan sería decirles que hoy capacitarse sobre los temas digitales es casi una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Es una inversión de tiempo que es necesaria. Yo sé que muchos están muy ocupados con sus negocios y no siempre tienen tiempo, pero sí es una inversión que se tiene que hacer. No asustarse, existen muchísimas herramientas hoy que no necesitan, donde no necesitas mucho conocimiento técnico. Hoy puedes crear un e-commerce sin escribir ninguna línea de código, o sea, simplemente subiendo tu logo, poniendo tus colores, ingresando tus productos con un Excel o a mano, ya estar digitalizado, ¿no? Es la ventaja que tenemos hoy. Y sí, les aliento a explorar esas opciones. Esa sería mi conclusión, Inés. Genial, gracias, Laura. Finalmente, Fernando, tus palabras.
Bueno, de nuevo, y redundando, aprovechemos la oportunidad que la pandemia presenta, ¿no? O sea, existe una oportunidad, vamos a estar trabajando desde la Asociación de Emprendedores del Perú, que además nos pueden encontrar ahí en el Facebook como Asociación de Emprendedores del Perú, ese es el logo, pero nosotros estamos ahí trabajando, afiliarse a la asociación es gratuito, estamos dando cursos, el próximo miércoles hacemos un curso con la gente de Facebook para ver lo que es WhatsApp Business y Facebook Business, y así estamos trabajando. La información que tengan, las problemáticas que tengan acerca de encontronazos con regulación, no solamente digital, sino de cualquier tipo, nosotros encantados de poder apoyarlos. Para eso estamos y trabajando siempre de la mano con la Asociación de Contribuyentes, a la cual le agradezco mucho la invitación, y por supuesto a la Fundación Frederick Naumann, que también nos apoya muchísimo en impulsar no solamente el desarrollo del emprendimiento, sino emprendimientos sostenibles y con una visión a futuro para soportar un desarrollo como se merece este siglo, ¿no? Nada, muchísimas gracias y acá a su disposición para siempre. Muchas gracias, Fernando, Laura y Nicolás, por acompañarnos esta tarde. Me gustaría cerrar recogiendo dos reflexiones del público también. Súper importante cerrar brechas de infraestructura para poder permitir hacer efectiva esta inclusión financiera tan necesaria en el país, y también la competencia, ¿no? La necesaria competencia en el mercado financiero, y cómo las fintechs son este actor como disruptor que cada vez está ganando más espacio y que está ofreciendo alternativas a los microempresarios y también a las personas naturales para acercarse al sistema financiero. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta tarde, especialmente nuestros panelistas. Me gustaría invitar a todos los asistentes a activar sus cámaras para tomar una foto final. Si es posible, por favor. ¿Tú no das la voz mía? Ya. 1, 2, 3. Gracias. Muchas gracias nuevamente. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.